Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que les esté yendo bien en el día. Hoy quiero que me acompañen en mi día de trabajo. Lo que voy a hacer, voy a instalar dos unidades. Una es el split unit, este, y otro es un furnace con un condensador. Mis queridos amigos, para que este video no sea tan largo, el video va a ser en dos partes. Una va a ser la instalación del split unit y la otra la instalación del furnace y el condensador. Vamos. Vamos a poner el tubito para el sleeve. Con cuidado, vamos a ver si funciona. Ponerlo lentamente. Ok. Bueno, para golpear un poquito. Beautiful. Ajá. Esta parte ahí es lo que quería mostrarles. Que quede así. El vi que quede así. Entonces el resultado que quería conseguir es este. Exactamente. Que esté al nivel de la pared. Ok, lo siguiente que voy a hacer, voy a poner este conector. Empujarlo un poquito. Ahí está. Vamos a empezar. Ok, aquí tengo mi disconnect switch. Un poquito más abajo, así. Yep. Disconnect switch. Vamos a abrirlo. Este disconnect switch es para afuera. Esto es hecho para afuera. Así que voy a sacar el knockout de aquí y voy a ponerlo ahí, exactamente ahí. Se queda ahí miren. Ok, vamos a ver. Vamos a poner ahí. A ver ahí. Más o menos. Vamos a nivel. A ver. Subimos ahí. A subir el nivel. Ahí está. Poner el nivelito. Este disconnect switch es hasta 60 amperios y se puede poner en este disconnect switch, pero la unidad es solamente de 15 amperios. Así que ahí tenemos, vamos a hacer los hoyos y listo. Ok, vamos a ver. Ahora sí, con este está bien. Con esto lo rematamos. Exactamente. Pero hay que ponerlo bien ahí. Listo. Dos tornillos más. Uno ahí. Voy a poner el lock washer. That's it. Ok. Como les dije, ya están los dos disconnect switch instalados en la pared. Lo que vamos a hacer ahora es instalar el CarFlex o el flexible. La primera unidad, la que están viendo ahí, esa unidad es solamente de 15 amperios, es pequeña. Ok, vamos a abrir nuestra unidad, la primera. Esta es una split unit. Tiene una unidad adentro. Okay. Voy a sacarlo hacia arriba, hacia abajo. Ahí está. Aquí está. Esto es lo que necesitan.
Este cable es de comunicación. Esto, cuando los del aire acondicionado estaban corriendo estas líneas, yo ya corrí con esto. Si ven ahí, ya corrí mi comunicación junto con esto. Así que aquí está. Lo que tienen que hacer aquí es solamente necesitan 3 conductores más el ground. Y aquí es para S1, S2 y S3. Igualmente es en la unidad de adentro, en la split, es lo mismo, S1, S2 y S3. Y el ground. Suficiente. Listo. A ver si nuestro conductor da. Ahí está, perfecto. Perfectísimo. Bueno, ahorita no necesitamos ponerlo. Sí, vamos a medir. Aquí está el Carflex. Esto es tubería plástica. Vamos a ver más o menos por dónde vamos a ir. Vamos a ver de ahí hasta allá. Y más o menos está ahí. Vamos a hacer un estimado más o menos. Ahí pongamos. Vamos a cortar. Voy a hacer mis conexiones. Voy a poner el conector entonces. Voy a tener el conector. Listo. Aquí lo apretamos con un channel lock o una llave y ya. Exacto. Aquí está el Carflex. Ok, lo voy a poner así hacia abajo. Poner en un par de straps aquí, sujetando y listo. Ya les muestro lo siguiente. Ok, ya tengo mi cable aquí. Este es cable número 10. No necesita número 10, es 12 nada más. Pero a mí me gusta mandar o instalar cable número 10. No hay ningún problema con este cable número 10. El problema es si sería más pequeño en un circuito que no necesita esto. Ya salió allá. Vamos a ver. Está aquí. Voy a necesitar desde aquí hasta acá. Listo, ya está. Ok, cortamos aquí. Como ven, es cable MC. Hicimos la conversión de MC a EMT. Vamos. Tapamos y esta parte está lista. Lo único que hay que hacer, hay que poner un par de straps aquí, que eso les voy a mostrar cuando ya todo esté terminado. Bueno, ya tengo mi cable aquí, entonces lo que vamos a hacer, vamos a instalarlo. Primero vamos a desenredar este cable. Ok, listo. Voy a empezar con la tierra, ground. Ponerlo aquí. Ok, lo siguiente que vamos a hacer es, este cable blanco vamos a marcarlo como línea, tenemos que marcarlo en los dos lados, tanto en el panel como aquí en el disconnect. Así todo el mundo sabe que está con corriente. Ok, entonces vamos a empezar. La línea es en el centro.
la línea. Entonces vamos a medir y vamos a cortar más o menos por ahí. ¿Ya? Este también ya está listo. Ahora vamos con la carga. La carga en esta ocasión están a los lados. Vamos a poner primero el negro. Ok, también ya tenemos el rojo listo aquí. Así es como queda. Acomodamos un poquito los cables. Ahora lo que vamos a hacer es a tapar. Primero que vamos a poner es el desconector, el disconnect, que es este. Y yo siempre lo dejo apagado, así que lo pongo en modo apagado. Lo pongo ahí y aquí está la tapa. Está ahí. Cerramos. Y este lado está listo. Aquí hay que poner straps y nada más. Ok, ya tenemos nuestro otro final. El otro lado que vamos a hacer, vamos a meter esto aquí. Vamos a poner el lock nut. Vamos a apretar ahí. Bueno, ya está la tapa ahí. Me falta un tornillo, no sé dónde está. Lo que vamos a hacer aquí, entonces vamos a conectar primero el ground por la tierra, que es ahí. No tengo ahorita estos conectores, este tipo de conectores, así que lo voy a dejar para más tarde, pero básicamente tienen que conectar la tierra a este de aquí, a este tornillo, a un tornillo como esto que está aquí. Lo había sacado, así que vamos a conectar L1, que es el negro. Eso así. Vamos a apretar. Y así mismo hacemos el L2 que es rojo. Ahí está L2 que es rojo. Lo apretamos. Ahora lo que nos toca hacer es tapar. Aquí ponemos todos tornillos para atrás y está esto listo. Básicamente así queda. Lo único que me queda es poner los straps a la pared, sujetar la tubería y listo. Recuerda de darle a este video un pulgar arriba y si te gustó, deja por favor tu comentario aquí abajo. Me encantaría saber qué opinas. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de mis videos. Mantente conectado. Hasta el próximo video. Chao.